Uruguay acomete desde el año 2006 una profunda transformación de su sistema sanitario, básicamente con el criterio de una inclusión territorial, pero por sobre todas las cosas con un aprovechamiento de sus plantas físicas, de sus recursos humanos y sus recursos financieros. La complejidad del sistema de salud ha llevado a que desde el año 2006 los uruguayos hayan trabajado básicamente en atender todo tipo de patologías y llevando la tecnología, pero también una serie de nuevos conceptos a la hora de diseminar una atención sanitaria que sea la que esté a la altura de las necesidades reales de la gente. La ministra Susana Muniz, de Salud Pública del Uruguay, en una disertación realizada especialmente para médicos y para equipos médicos de las zonas rurales del Uruguay, realizó la siguiente disertación. Aquí, en este espacio, Miradas desde el Sur, queremos compartir con ustedes las fortalezas, los desafíos y aún las distintas debilidades que el sistema tiene, pero sobre todo las concreciones que se han venido materializando a lo largo de estos últimos años. Bueno, en primer lugar, darles a todos la bienvenida por este curso de reperfilamiento para los equipos de salud rural, decirles que es un gusto para todos. Y bueno, en este caso me toca dar de alguna forma una charla de cómo está integrado o cómo está, mejor dicho, cómo se conforma nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud. La estructura de la presentación, lo que vamos a ver es un poquito los antecedentes a la salud, ¿verdad? En el sentido de, bueno, cómo se armó este Sistema Nacional Integrado con los antecedentes históricos que teníamos, cómo se forma o cómo se genera nuestra reforma y los resultados que hemos tenido. Bien, en cuanto a la atención a la salud en el Uruguay, la primera cuestión a decir es cómo han evolucionado nuestro sistema. Y les recuerdo a todos que el principio de nuestros hospitales públicos estuvo ligado muy a la religión, ¿verdad? Aparece como una asistencia pública para pobres e indigentes, y por otro lado también aparecen las primeras mutualistas justamente como colectividades de inmigrantes. Así nace, por ejemplo, surge la Asociación Española y empiezan a surgir las otras con los inmigrantes, sobre todo provenientes, ¿verdad?, desde Europa. Esto fue los inicios, ¿verdad?, de los fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y en los años 20 a 40 surge, ¿verdad?, un concepto bismarckiano de la seguridad social con un seguro, por así decirlo, para los trabajadores privados, formalizados, y bueno, aparece lo que es el BPS con un rol, ¿verdad?, del Estado benefactor que promueve el surgimiento de esto. Lo cierto es que yo les recuerdo que ese Estado benefactor de alguna forma se cae y pierde esa solidez y se va perdiendo el rol del Estado, y también en políticas públicas de salud con la dictadura. Y pese a que a la salida de la dictadura existió la Comisión Nacional Programática, la CONAPRO, que estuvo integrado por todos los partidos políticos, los sindicatos, obviamente estuvo el PIT-CNT, varias organizaciones, y entre ellas estuvieron además los gremios de la salud. Hubo un compromiso de todos a la salida de la dictadura de generar un sistema nacional de salud. Sin embargo, ustedes saben que a la salida de la dictadura primero hubo gobierno del Partido Colorado, gobierno del Partido Nacional, y bueno, ese sistema nacional de salud no se concretó, y de hecho se profundiza de alguna forma las políticas neoliberales que, entre otras cosas, justamente cedía, ¿verdad?, parte del rol del Estado. Y por lo tanto, el acceso, ¿verdad?, que la gente podía tener a los servicios de salud estaba de acuerdo a su capacidad de pago. De alguna forma, aquellos 600.000 trabajadores que estaban en BPS tenían, ¿verdad?, derecho a las mutualistas privadas. Debían pagar un copago, que en realidad ese copago dejó de ser un ticket moderador para convertirse en un verdadero impuesto a la salud, y mucha parte de esos trabajadores no podían entonces acceder a las mutualistas.
y por otro lado, cuando realmente precisaban, o lo dejaban o solamente para cuando realmente precisaban, y muchas veces recurrían también a los hospitales públicos. Hospitales públicos que no eran los que tenemos hoy. Hospitales públicos muy pobres para gente muy pobre realmente y sin recursos. Es así que con esa historia, pero también hay que decir que rescatamos la mejor historia del principio, ¿verdad?, de los hospitales públicos y de las mutualistas, que en su momento fue un modelo importante para el país, que se fue perdiendo, ¿verdad?, a partir de los 50, 70, cuando cae el rol del Estado, pero tenía una historia, y también hay que decirlo, que en su momento fue un modelo que de alguna forma Uruguay lideraba en el mundo. Lo cierto es que recuperando toda esta historia, a partir del año 2005 se empieza a generar lo que sería el compromiso de un sistema nacional de salud, teniendo justamente esas dos vertientes, de un sistema público de prestadores y un sistema privado que eran estas mutualistas. Pero lo cierto es que lo que se piensa, justamente este nuevo Estado piensa que la salud tiene que dejar de ser una mercancía, ¿verdad?, y tiene que pasar a ser un derecho humano, y por lo tanto tiene que haber una protección social de parte del Estado. No más que para recordarles, y justamente en esto previo a esta reforma y con lo que se creó, ustedes ven acá en esta transparencia la multiplicidad de instituciones públicas prestadoras de salud y de las instituciones privadas. Prácticamente los seguros privados son muy poquitos antes y siguen siendo muy poquitos ahora. Bien. Pero como ustedes ven, hay una multiplicidad de instituciones prestadoras, lo que origina la fragmentación que ahora vamos a ver. Lo cierto es que además una gran inequidad, ¿verdad? Los usuarios del sector público recibían, previo a la reforma de la salud, casi una tercera parte de lo que recibían los usuarios del sistema privado. Sistema privado que, como ya les decía, si era a través de BPS, solamente 600.000 uruguayos tenían acceso, y esos 600.000 uruguayos obviamente estaban protegidos aquellos que eran trabajadores formales y por otro lado no tenían derecho, ¿verdad?, a este seguro las familias, ¿verdad?, de esos trabajadores. Bien. Lo que sí les quería señalar, yo les hablaba de dos problemas se generó en esto previo a la reforma de la salud: la segmentación y la fragmentación. La fragmentación, ¿verdad?, donde hay una multiplicidad de prestadores, pero no se da un continuo de la asistencia. Por ejemplo, si una persona consultaba en una policlínica y después necesitaba irse a hacerse un estudio a otra parte del prestador, a otro efector, en realidad lo que pasaba es que lo rebotaban, tenía que volver a consultar, en realidad no había un continuo, ¿verdad?, en la atención, porque no estaba organizada en un sistema de red, ¿verdad?, con sistemas de referencia y contrarreferencia. Pero además otro problema que había, y que lo estamos viendo acá, es el problema de la segmentación del sistema, ¿verdad?, con 5 subsistemas de financiamiento y por lo tanto una asistencia para ricos y una asistencia para pobres. Es así que en definitiva ese problema genera, primero, la atención se ajusta a las prioridades de los prestadores, no prioriza la existencia de equipos de salud del primer nivel, porque en realidad era una atención fundamentalmente hospitalocéntrica, ¿verdad?, centrada fundamentalmente en solucionar el problema de la enfermedad, pero no orientada a la salud, y con un modelo médico hegemónico. Por otro lado, ustedes saben que justamente sobre los años 90, en esa concepción de gobiernos neoliberales, donde el Estado a su vez cede responsabilidades al resto de la sociedad, el Ministerio de Salud Pública pierde rectoría y por otro lado empieza a haber una crisis en el financiamiento del sistema, donde las mutualistas empiezan a fundirse, 11 mutualistas se funden en pocos años, y por otro lado la gente cuando acude a los hospitales públicos, lo que recién les decía, hospitales muy pobres para gente muy pobre, que además no tenían medicamentos, no tenían recursos humanos, no tenían equipamiento. Bien, esa fue la situación
que hereda la reforma, pero con esa situación también se propone cambiar esa situación. Así que, bueno, empieza la reforma y se estructura justamente teniendo una estrategia de consagrar que la salud es un derecho y que el Estado debe ser garante de ese derecho, ya no más una mercancía. Pero además tiene que tener una concepción de la integralidad, por lo tanto, la salud no es una responsabilidad exclusiva únicamente del Ministerio de Salud Pública y de los prestadores de salud, porque recordamos una concepción, un paradigma mucho más integral de la salud que incluye una correcta alimentación, ejercicio físico, tener el acceso al trabajo, vivienda, agua potable. Por lo tanto, la salud es producto de determinantes socioculturales, ambientales, y por lo tanto la reforma de la salud se inscribe también en una reforma del Estado que incluye muchas otras cosas y que, por ejemplo, está muy ligada a la reforma tributaria, pero también a una reforma en el sistema de trabajo y se busca la protección ya no solamente del trabajador formalizado, que es importante formalizarlo y en este sentido también se trabajó, sino que además de su familia. Bien, ¿cuál es la imagen entonces que se busca la reforma de la salud? Es universalizar la cobertura, es decir, se aspira a llegar al 100%, ¿verdad?, de la ciudadanía y de los residentes en nuestro territorio tengan cobertura en salud. Quizá omití decirles antes por qué hablamos de un sistema nacional integrado de salud. Sistema, obviamente, porque está compuesto por todos los prestadores, ¿verdad? Integrado porque hay prestadores públicos y privados, pero la idea no es que trabajen en forma separada, sino justamente integrándose a través de convenios de complementación o acuerdos entre ellos. También entre compra y venta de servicios, por supuesto que no deja de existir, pero la idea es que se trabaje en redes integradas de servicios de salud, ¿verdad? Y bueno, por eso quería decir, y es de cobertura nacional, por eso se llama Sistema Nacional Integrado de Salud. Y sus principios, la universalización de la cobertura, ¿verdad?, brindando accesibilidad a toda la población del país. Y en esto quiero hacer un énfasis justamente, ya que se tratan de equipos rurales, justamente señalar la inequidad que había, que sigue habiendo todavía, ¿verdad?, y que es un objetivo poder justamente mejorar en esto. Hay una inequidad entre los recursos que hay entre Montevideo y el interior, pero en el interior entre las capitales departamentales y el medio rural. Bien, la otra cuestión es un cambio en el... nosotros decimos que tiene tres pilares: un cambio en el modelo de financiamiento con justicia distributiva, que ahora lo vamos a explicar, un cambio en el modelo de atención y un cambio en el modelo de gestión. El cambio en el modelo de atención implica un enfoque de atención primaria en salud, el cambio en el modelo de gestión, la participación social. Bien. Los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud, como ustedes los pueden estar viendo en la transparencia, están contenidos en la Ley 18.211, que es la ley de creación del sistema, y que incluye, ¿verdad?, la promoción de la salud con énfasis en los factores determinantes, ¿verdad?, y la atención también a lo que es el entorno, ¿verdad?, la intersectorialidad de las políticas de salud, la cobertura universal, ¿verdad?, generando accesibilidad, sustentabilidad en el financiamiento, equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones, y esto es una cuestión muy importante también para equipos del primer nivel de atención y en particular de salud rural, porque aquella atención a la salud tiene que tener continuidad, ¿verdad?, a lo largo de todo el sistema, entre el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención. Una orientación preventiva, integral y de contenido humanista, es decir, ya no estamos enfocados exclusivamente en la enfermedad. Está bien, cuando aparece la enfermedad, que siempre aparece, hay que resolverla, pero la idea es trabajar para mantener a la gente en salud. Bien, la calidad integral, ¿verdad?, de acuerdo a normas técnicas y protocolos de actuación en los que venimos trabajando, respetando los principios de bioética y derechos humanos, la decisión informada de los usuarios a conocer sobre su situación, la elección informada de los prestadores de servicios,
la participación social, sin la cual este sistema no es sostenible, la solidaridad en el financiamiento, eficacia y eficiencia y sustentabilidad en la asignación de recursos. Bien, hay 3 leyes nada más que yo quisiera que ustedes recordaran porque me parecen que son las leyes primordiales, si tienen que recordar algunas de ellas. La ley 18.131, ¿verdad?, que crea el Fondo Nacional de Salud, es decir, el seguro, ¿verdad?, la bolsa de la plata que administra el sistema. Por otro lado, la ley 18.161, que descentraliza ACE del Ministerio. Lo que les quiero decir es esto. Previo a la reforma de la salud, el Ministerio de Salud Pública no solamente tenía las funciones de rectoría, que ya vimos que eran débiles, pero que además de todo brindaba prestación de servicios. ACE estaba integrada al Ministerio de Salud Pública. A partir de esto somos 2 instituciones separadas. El Ministerio tiene la rectoría y hace la prestación de los servicios de salud, lo cual a su vez fortalece ambas cosas, la rectoría por un lado y fortalece justamente la gestión de los servicios de salud. Y por otro lado, una ley más que es la que ustedes tienen que saber, la ley 18.211, que es la que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud y cuyos principios rectores recién vimos. Bien, hay otras normas más y otras leyes más que establecen, por ejemplo, el cronograma de cómo se va ingresando al FONASA, la creación del colegio médico, la adecuación de las cooperativas médicas, pero las 3 leyes principales que quisiera que recordaran son estas. Bien, dijimos que la reforma de la salud tiene 3 pilares: el cambio en el modelo de financiamiento, el cambio en el modelo de gestión, el cambio en el modelo de atención. El cambio en el modelo de financiamiento. Se crea un fondo, un seguro nacional de salud, que es un fondo, ¿verdad?, una bolsa de dinero que mancomuna, ¿verdad?, los recursos provenientes del Estado, de las empresas y de los hogares. Ese fondo se llama FONASA, Fondo Nacional de Salud. Ese Fondo Nacional de Salud que ustedes están viendo en este esquema está administrado por la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, una junta que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública con representantes del Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, Banco de Previsión Social, pero que además tiene ahí mismo la participación de trabajadores y de usuarios. Ese Fondo Nacional de Salud recibe aportes, como habíamos dicho recién, desde parte del Estado, de los patrones y de los hogares, ¿verdad?, y le paga a los prestadores integrales del sistema, públicos o privados, ¿sí? Y les paga, ahora vamos a ver, de acuerdo a lo que se llaman las cuotas salud, integrado por las cápitas, es decir, el número de afiliados que tienen, pero ajustados por edad y sexo, es decir, ajustados según el riesgo que tengan. Ustedes saben que los niños menores de 1 año son los que tienen más riesgo, reciben mayor cantidad de prestaciones en salud y por lo tanto se paga más por estos niños. Luego se paga, por ejemplo, por las mujeres en edad de gestación y se paga más también por adultos mayores. Lo cierto es que los usuarios del sistema hacen un aporte al FONASA, ¿verdad? Los hogares hacen un aporte al FONASA y el FONASA le paga a los prestadores. Siempre ese FONASA, recordar que está administrado por la Junta Nacional de Salud. Y por otro lado tenemos otra bolsa de dinero que es el Fondo Nacional de Recursos, que son, ¿verdad?, es una bolsa de recursos catastróficos, de gastos catastróficos en salud, por ejemplo, para hacer frente a los trasplantes, a medicación altamente costosa y procedimientos quirúrgicos altamente costosos. Bien, hay una cuestión que tienen que saber, que a ese Fondo Nacional de Salud no aportan todos los uruguayos de igual forma, sino que cada familia aporta de acuerdo a su capacidad de pago. Ustedes están viendo esto acá en esta transparencia. Ahora, el FONASA le paga a los prestadores integrales, por decir, los prestadores de FEMI, los prestadores de las mutualistas de Montevideo o ACE, de acuerdo, o sea, los prestadores integrales. Ojo que de los públicos el único prestador integral es ACE. Sanidad Militar, ustedes saben que todavía no es un prestador integral, no es un prestador integral, tampoco es Sanidad Policial, por ejemplo, ni los servicios de las intendencias.
Lo cierto es que las familias aportan según su capacidad de pago, pero el Fondo Nacional de Salud aporta o le paga a los prestadores, mejor dicho, según su riesgo. Es decir, niños menores de 1 año se paga más, mujeres en edad reproductiva y adultos mayores. Bien, dijimos entonces que ese Fondo Nacional de Salud está administrado por la Junta Nacional de Salud, de la cual ya hablamos, un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud Pública y presidido por el Ministerio de Salud Pública, pero donde hay otros representantes del Ejecutivo, decíamos del Ministerio de Economía y Finanzas, de BPS, hay usuarios, trabajadores y están los prestadores también, ¿verdad? Y a su vez, ustedes saben que este organismo tiene juntas departamentales de salud en cada uno de los departamentos del país. Esta junta establece contratos de gestión con los prestadores, ¿verdad?, en los cuales los prestadores se comprometen a determinadas prestaciones y, por otro lado, autoriza el pago de las cápitas, es decir, de las cuotas salud por el número de socios que tengan ajustadas por edad y riesgo, y supervisa el control y también sanciona si los prestadores no cumplen. Lo cierto es que lo que yo les decía hoy, no se paga por todas las personas exactamente lo mismo. Es decir, los hogares pagan al Fondo Nacional de Salud de acuerdo a su capacidad de pago. Pero el Fondo Nacional de Salud le paga a los prestadores según el riesgo que tenemos cada uno, según las necesidades. Y ustedes están viendo aquí que se paga más por los niños, ¿verdad?, menores de 1 año, se paga, como yo les había dicho, después un poco más por las mujeres en edad reproductiva que por los varones en esa misma edad, y se paga después por los adultos mayores. Es decir, de alguna forma se cumple con el principio de justicia distributiva. Los hogares pagan de acuerdo a su capacidad de pago. Los prestadores reciben de acuerdo al riesgo, a la necesidad de las personas. Bien, pero además se paga otro componente de la cuota salud, que son las metas asistenciales. Metas que, como ustedes saben, metas que tienen como objetivo incentivar determinadas cosas. Por ejemplo, incentivar mantener a la población en salud, mantener a las mujeres y niños controlados, ¿verdad? Los controles del embarazo, los controles del niño, se estipulan cuáles son esos controles, tenerlos vacunados, la ecografía de caderas, las ecografías durante el embarazo, porque la idea es mantener esa población en salud. Se paga también, ¿verdad?, metas por adolescente, por los adultos mayores, y se está pagando ahora también una meta que ustedes saben tiene que ver con los cargos de alta dedicación, tratando de promover una modificación en la forma de trabajo médico, que seguramente estas metas se van cambiando cada poco tiempo, van siendo revisadas, y la idea es ir a médicos de referencia, justamente con cargos de alta dedicación, por un lado, para que toda la población tenga su médico de referencia, pero también la idea es, como hoy cambia el trabajo médico, es que cuando en el futuro tengamos una propuesta del cambio en otros profesionales de la salud, también se pueda incorporar como meta. Bien, los contratos de gestión ya lo hablamos, cada prestador integral firma un contrato de gestión con la Junta Nacional de Salud donde se compromete a brindar cobertura, ¿verdad?, según lo estipulado por el Ministerio de Salud Pública. Y acá yo quiero hacer énfasis en una cosa. Cuando se dice si el sistema nacional es público o privado, los prestadores son públicos o privados. El sistema es público en cuanto a que el financiamiento es público. Esa es la primera cosa. Hay un único seguro para todos. Por lo tanto, eso es una condición de equidad, pero hay otras condiciones de equidad. Las prestaciones que se le brinda a todas las personas del sistema están contenidos en un catálogo de prestaciones que es el Plan Integral de Atención Sanitaria o de Atención a la Salud del PIAS, donde establece ahí todas las prestaciones que se brindan a todos los usuarios del país. Existe también un formulario terapéutico de medicamentos que dice, bueno, los prestadores integrales además tienen que tener estos medicamentos y es igual para todos. Por lo tanto, existen algunas condiciones de equidad que ustedes me dirán, todavía todo no es del todo equitativo, pero en realidad es un sistema en el medio internacional sumamente equitativo.
Bien, lo que yo les decía, un paquete único de prestaciones para todos, un único Vademecum y también un único fondo catastrófico. Ustedes saben que Uruguay, por ejemplo, es un país donde ojalá ninguno precisemos trasplantes, pero en caso de precisarlo, todos los uruguayos y uruguayas tenemos acceso, estando en una lista, obviamente, ¿verdad?, de espera, de acuerdo a la aparición de los órganos compatibles, pero en realidad ninguno tenemos que pagar nada para recibir un trasplante si así lo necesitamos. Entonces, esta cuestión, ustedes saben que en el mundo es prácticamente excepcional. Realmente en otras partes del mundo, si alguien necesita un trasplante o una cirugía cardíaca, lo más probable es que hipoteque su casa, las posibilidades de educación de sus hijos y todo lo demás. Uruguay, en ese sentido, tenemos muy bien, de alguna forma estamos muy bien asegurados. También hay otras cosas, ¿verdad?, que tiene el Fondo Nacional de Recursos, no solamente los trasplantes, cirugías cardíacas, ustedes saben que también están algunas prestaciones que tienen que ver con las prótesis de cadera y de rodillas, medicamentos de alto costo. Bien. Eso era el cambio en el modelo de financiamiento. Pasemos ahora al cambio en el modelo de gestión. Decimos un cambio en el modelo de gestión donde hay un cogobierno, en definitiva, del Poder Ejecutivo, sí, pero de usuarios, prestadores y trabajadores. Cuando a veces se quejan los trabajadores, se quejan los usuarios o se quejan los prestadores, sin embargo están todos integrados en el órgano de cogobierno. Y eso es lo primero que tienen que saber. ¿Cuál es el órgano de cogobierno? Es la Junta Nacional de Salud. Pero existen además otros ámbitos de participación. Decíamos, la Junta Nacional de Salud tiene a su vez juntas departamentales de salud en todo el territorio nacional. Esas juntas tienen entre sus capacidades de decisión, el promover acuerdos de complementación de servicios, promover o no o corregir las sobrecuotas de inversión que se otorgan a los prestadores privados, así que tienen capacidad de decisión. Esa es la primera cuestión que tienen que saber. Desde hasta dirigir, bueno, a dónde va la plata. La Junta Nacional de Salud dice, bueno, se le paga o no se le paga a un prestador de acuerdo al cumplimiento o no de las metas, pero en realidad están todos ahí y por lo tanto eso es una decisión compartida. Existen otros ámbitos. Ustedes saben que existen consejos consultivos a nivel de los prestadores integrales del sistema. De hecho, en el más grande prestador que justamente hace, ¿verdad?, que integra la mayor parte, es el que tiene mayor número de afiliados y mayor número de afiliados FONASA también, para los que manejan a veces información incorrecta. Lo que les queremos decir es que además en el directorio, ¿verdad?, de ACE, ustedes saben que hay 3 miembros del Poder Ejecutivo elegidos, ¿verdad?, por el Poder Ejecutivo, y existe un representante de trabajadores y un representante de usuarios. Y bueno, existen además otros organismos como Atención al Usuario, ¿verdad?, que también participa en esto. Bien, y vamos ahora al cambio en el modelo de atención, que es seguramente donde estamos un poquito más retrasados porque, entre otras cosas, representa un cambio cultural. La primera cosa, que es cambiar el modelo de atención. Ustedes saben que nosotros teníamos un modelo de atención previo a la reforma, muy centrado en la enfermedad, hospitalocéntrico, médico hegemónico, y hoy se cambia a un enfoque diferente, al enfoque de atención primaria en salud, ¿verdad?, con aquellos principios de Alma Ata y los principios de la APS renovada, ¿verdad?, con la Declaración de Montevideo, que justamente piensa en una salud primero, en un paradigma de la salud desde una concepción bastante más integral, con todas las concepciones biopsicosociales, comunitarias y ambientales, pero además justamente la salud definida por la positiva y no como ausencia de enfermedad, con todos los principios, ¿verdad?, de una red integrada de servicios de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención, con garantías de accesibilidad, continuidad y equidad. Pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que profundizar. La primera cuestión es que atención primaria en salud es una estrategia.
y no es lo mismo que primer nivel de atención. Primer nivel de atención es el punto de contacto, ¿verdad? El primer punto de contacto, por así decirlo, con la persona. Es el que se va a encargar, además de la accesibilidad, de la longitudinalidad a toda la vida, a lo largo de toda la vida y a lo largo de los eventos de salud. Pero hay una cuestión que quiero decirles, que el primer nivel de atención es un nivel especializado. La especialidad del primer nivel de atención es la integralidad, es la que ve a la persona en su integralidad biopsicosocial, emocional, que la estudia con un enfoque familiar, comunitario y ambiental, y por lo tanto es un nivel que merece el mismo respeto que el segundo y el tercer nivel. Atención primaria en salud se hace también en el segundo y en el tercer nivel, inclusive en los niveles más especializados. Es otra cosa, es una estrategia, ¿verdad? Y es una estrategia que incluye, por ejemplo, en un enfoque preventivo. Si yo tengo un paciente en un CTI y lo cambio de decúbito, justamente estoy haciendo una prevención de escaras. Y si estoy hablando con la familia y lo estoy haciendo participar de decisiones, estoy teniendo un enfoque de atención primaria en salud. No es primer nivel de atención, son cosas distintas. Bien, la otra cuestión es que la atención primaria en salud debe generar una red integrada de servicios de salud. El primer nivel con el segundo nivel y con el tercer nivel deben tener una comunicación sumamente fluida, ¿verdad?, de referencia entre un nivel y el otro. No hacemos referencia y contrarreferencia. A ver, el tercer nivel tiene que ser muy respetuoso del primer nivel de atención y referir adecuadamente. Pero sí tiene que tener una base demoepidemiológica, ¿verdad? Y tiene que tener medicina basada en la evidencia. Bien, de las otras cuestiones ya conversamos, pero este cambio en el modelo de atención, que es un cambio cultural, implica abandonar aquel modelo hospitalocéntrico, reconociendo en el primer nivel de atención un nivel prioritario y respetuoso y especializado. Abandonar el modelo médico hegemónico implica aceptar que los médicos no sabemos todo y no es el único saber que necesitan ni podemos dar resolución a todo, que necesitamos un equipo de salud comunitario donde es muy importante el enfermero, donde es muy importante el resto de los técnicos, el psicólogo, el asistente social, el odontólogo, el administrativo, el auxiliar de servicios. Y tenemos que abandonar aquel enfoque centrado en la enfermedad para que nuestro trabajo además pase a ser mantener a la persona en salud. Por lo tanto, implica justamente pensar de otra forma cómo brindamos atención. Es recordar aquella estrategia que tiene la reforma de la salud, recordando que la salud no es función exclusivamente del personal de salud, sino que tenemos que trabajar en forma interinstitucional e intersectorial, con los compañeros que se dedican a educación, con los compañeros que se dedican a la vivienda, con los compañeros de desarrollo social, con la maestra de la escuela, con las organizaciones sociales que hay, con las mesas rurales, donde todas estas cosas se abordan, con el plan de vivienda rural, porque todo eso forma parte de la salud. Y bien, ¿qué impacto hemos tenido en estos años de reforma? Una reforma que se inició, yo les recuerdo a ustedes, el 1 de enero de 2008. Del 2005 al 2008 se va preparando y en el 2008 de alguna forma todas estas leyes se ponen en plenitud. Pero lo cierto es que decíamos, el primer principio, ¿verdad?, de esta reforma es universalizar la capacidad de que todos tengan cobertura de salud. Y ustedes saben que del 2005 hay un cronograma prefijado que ingresaron primero, ¿verdad?, los trabajadores públicos que no estaban en el antiguo BPS, ingresaron algunos trabajadores privados que no estaban, por ejemplo, los de las empresas pequeñas, ¿verdad? Ingresaron los menores, el gran caudal que ingresa al FONASA fueron los hijos, ¿verdad?, de los trabajadores, los cónyuges,
ingresaron pasivos de bajos ingresos y jubilados de bajos ingresos, discapacitados, las cajas de auxilio, los cónyuges. El 1 de julio entra otro colectivo nuevo de 40.000 jubilados más, y así está programado que hasta el año 2016 sigan entrando todos los colectivos. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces hoy no hay, el 100% no están en el FONASA. Es cierto, el 100% hoy todavía no tiene cobertura FONASA, lo cual no implica que no tengan cobertura médica, porque quienes no han ingresado todavía son los militares, que tienen sanidad militar, los policías, que tienen sanidad policial, los trabajadores municipales, que tienen convenios a través de las distintas intendencias, y queda un resto de jubilados y pensionistas que están ingresando y van a ingresar la mayoría antes de 2016. Quiere decir que el primer compromiso de la reforma se va cumpliendo, en forma paulatina, pero se va cumpliendo. De hecho, empezamos con 600.000 uruguayos que estaban en aquel viejo BPS, y hoy, ¿verdad?, estamos en 2.300.000 uruguayos, 350.000 uruguayos bajo cobertura de FONASA. Como ustedes vieron, hasta el año 2016 van a seguir entrando colectivos. Otro de los compromisos era lograr equidad. Acá en esta gráfica, que empieza en el año 2004 y que está hasta el año 2012 nada más, en rojo, las barritas en rojo representan el presupuesto que se le da base, y las barritas en verde el presupuesto que tenían las mutualistas por usuario por año. Ustedes ven que había una diferencia sustancial en el año 2004, donde los usuarios del sistema público recibían la tercera parte de los usuarios del sistema privado. En el 2012, aún hoy, existe todavía, es cierto, una inequidad, pero ustedes ven que se ha hecho un esfuerzo muy importante del Estado por lograr la equidad. El objetivo, si me lo preguntan, sí es la equidad, es gastar lo mismo por usuario por año, de acuerdo a las necesidades. Lo que les decíamos al principio, los niños menores de 1 año gastan más y por lo tanto esos niños se va a aportar más, pero todos los niños menores de 1 año tienen que recibir lo mismo en todo el subsistema. Bien. La tasa, otros indicadores ya más duros de salud, la tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? Ustedes ven cómo desde el año, acá se hace por trienios móviles, 2004, 2005, 2006 es la primera barra, 2007, 2008 y 2009 la del medio, 2010, 2011 y 2012 la otra barra. Ven que va bajando la mortalidad infantil con todos sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? En violeta clarito ustedes están viendo la mortalidad neonatal precoz, es decir, la comprendida entre el nacimiento hasta los 7 días de vida. En verde está la neonatal tardía, es decir, entre los 7 días de vida a los 30 días hasta el mes. Y la posneonatal, que es entre el mes y el año de vida. Ustedes ven que todos los componentes se han ido bajando, pero tenemos que decir acá una cuestión que es importante remarcar. La neonatal precoz y la neonatal tardía inclusive están más relacionadas con factores genéticos, factores que tienen que ver también con el parto. Pero la que tiene que ver más con las condiciones socioeconómicas de una población es la posneonatal, es decir, ese niño que se fue para su casa, en qué condiciones vive, cómo se alimentan, si tiene calor o no tiene calor, si su casa tiene techo adecuado, si hay heladeras, todas esas cosas influyen más en la mortalidad posneonatal, y si ustedes ven es la que más ha bajado. La neonatal precoz es lo que se llama la mortalidad dura, ¿verdad? Porque los países más avanzados y con mayores condiciones de calidad todavía no han podido modificarla sustancialmente porque tiene un componente genético importante. Pero bien, igual por ahora seguimos bajando. La mortalidad materna, que si ustedes se fijan también va bajando y cada vez baja más. En el año, si ustedes se fijan, los picos más grandes fueron alrededor del año 92, un pico de mortalidad materna que tuvo que ver con condiciones también socioeconómicas. En el año 2002-2003 se ve un pico muy grande y les recuerdo que tuvo que ver con la crisis económica que se sufrió. Y la otra que si ustedes se fijan hay un pico grande en el año 2009-2010 que tuvo que ver con la gripe H1N1 que si ustedes se acuerdan golpeó fundamentalmente a las embarazadas, eran un grupo de riesgo.
La tasa de mortalidad materna es la tercera más baja de las Américas, seguramente en el año pasado hayamos bajado aún más, eso todavía no tenemos los datos, pero la baja que se ha registrado en el último tiempo tiene que ver a partir de los últimos años, previo a 2010, 2011, 2012, tiene que ver con aquellas condiciones, ¿se acuerdan?, para de alguna forma disminuir los riesgos frente al aborto inseguro. Y ahora que el aborto en realidad es legal, la interrupción voluntaria del embarazo es legal, ustedes saben que es la primera medida que la Organización Mundial de la Salud recomienda para evitar la mortalidad materna. Así que sigue bajando y Uruguay es el país, además es el único país de América que ha cumplido con el objetivo del milenio en cuanto a la reducción efectiva de la mortalidad materna. Bien, otro dato, la prevalencia consumo de tabaco, acá lo pusimos solamente en jóvenes y ahora voy a explicar por qué. En realidad, lo que deberíamos medir, pero no lo podemos medir tan fácil, es la reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Fundamentalmente los cánceres y las cardiovasculares, donde ustedes saben que el tabaco es un factor de primer orden para la causalidad, ¿verdad? En realidad hoy se pasan a llamar enfermedades socialmente transmisibles porque no es que se contagien por medio de un virus, una bacteria, un microorganismo, pero de alguna forma se contagian las conductas. ¿Dónde se contagia más la prevalencia del tabaquismo? Y fundamentalmente en la adolescencia, entre los 12 a 17 años. Por lo tanto, bajar la prevalencia en este grupo etario es una cosa fundamental. Y ustedes ven que en el año 2003 el 30,2% de los jóvenes entre 12 a 17 años fumaba, en el 2011 un 13,1%. Aspiramos a mucho más, obviamente. Pero bueno, seguimos trabajando en este sentido y hoy incorporamos otras políticas, no solamente las políticas de reducción del consumo de tabaco, sino que ustedes saben de la alimentación saludable, con la ley de cantinas saludables, con la disminución de la ingesta de la sal en las mesas de los bares, ¿verdad? Vamos a trabajar también con el tabaco, promoviendo el ejercicio físico y aparecieron las plazas activas y en este sentido trabajamos mucho con el Ministerio de Turismo y Deportes, pero también con las intendencias. Bien, la política de trasplantes que tenemos en nuestro país, que ya lo hablamos y por lo tanto no queremos seguir insistiendo, seguimos siendo Uruguay un país libre de sarampión y de rubiola congénitos, no sabemos por cuánto tiempo más, pero gracias a ustedes y a los equipos que están en todo el territorio nacional seguimos siendo un país libre de dengue autóctono, somos un país considerado libre de humo de tabaco y líderes, ¿verdad?, con el único centro regional en cooperación en el tema tabaco en toda América. Tenemos buenos indicadores de salud. Yo para terminar y para agradecerles, utilicé esta frase de nuestro presidente, que él dice: gobernar es también convencer, desmontar resistencias. Yo creo que tiene razón, por eso los invito a todos a convencer, a seducir de que un modelo con un Uruguay más justo, con un medio rural donde la gente pueda acceder a servicios de salud de mucha calidad y con equidad, ustedes lo pueden lograr. Gobernar no gobierna el presidente solo, gobernamos todos haciendo posible esto, enamorando un proyecto que es la reforma de la salud, que puede tener y ha tenido montones de errores que se pueden corregir, pero el principio de asegurar la salud para todos los uruguayas y uruguayas en todo el territorio nacional en condiciones de calidad y de equidad es un sueño que me parece que podemos enamorarnos todos. Así que los invito a enamorar más gente.